Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos al programa Islam Hoy. Para las asociaciones culturales islámicas es el momento de destacar la espiritualidad como un elemento positivo en el desarrollo del ser humano, poniendo el acento en valores coránicos universales como son la generosidad, la hospitalidad, la solidaridad, el amor al bien y a la belleza, en el marco del pleno respeto a todas las creencias y culturas. Las asociaciones islámicas subrayan esta declaración de principios planteando la visión de los musulmanes españoles para los que el Islam tiene que ver con una ética y una búsqueda de espiritualidad. Al contrario de lo que afirman los discursos dominantes que dan por hecho que hay una contradicción radical entre el Islam y la ciudadanía, se ve que no solo su articulación es posible, sino que ya está en proceso de construcción. La reinterpretación del Islam por parte de las nuevas generaciones se articula con la ciudadanía española y además se ha convertido en una fuente de activación tanto por la lealtad nacional, el respeto por la ley, como por la integración paulatina de los musulmanes en las sociedades democráticas. Lo demuestra perfectamente el movimiento asociativo islámico en España. Entre las asociaciones de carácter cultural religioso, el nivel de participación es mayor. La población se implica activamente en su mantenimiento. Puede afirmarse que este es un asociacionismo que surge desde abajo. De todos modos, con el paso del tiempo, las asociaciones están dando creciente cabida a las mujeres. Muchas de ellas suelen tener un área específica para ellas mismas. Recibimos al señor Munir Benjeloun Andalusi Azhari, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas, la FERI, y representante de la Comisión Islámica de España. Bienvenido, señor Benjeloun, en los estudios de Televisión Española. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo ve usted la evolución reciente de las asociaciones musulmanas en España y su estructuración en las federaciones que comportan la Comisión Islámica de España? Bueno, bismillahirrahmanirrahim, muchas gracias por invitarnos. El fenómeno asocianismo pues, refleja pues, la realidad de la presencia de los musulmanes en este país. Hoy los musulmanes, alhamdulillah, pues, somos 2 millones de personas y por supuesto pues, eso debería pues, estar reflejado también en la organización de todas esas personas, sobre todo en el ámbito religioso. El primero que piensa un musulmán cuando va a un sitio pues, y después de estabilizarse es instaurar una mezquita de la misma forma que lo hizo nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso pues, ese espíritu que existe en el musulmán, porque es la casa de Dios, la mezquita es la casa de Allah subhanahu wa ta'ala, es la casa que agrupa, que acoge a todos, en la que puedes entrar sin llamar en la puerta, porque es la casa de nadie, es la casa de todos, pero de nadie, porque precisamente es la casa de Allah. Por eso vemos que, gracias a Dios, pues el fenómeno del asocianismo pues existe en esto, también contemplado en las leyes vigentes, que cualquier lugar de culto que se debería abrir, pues debería inscribirse en el registro de identidad religiosa del Ministerio de Justicia y que tiene que ver unas personas encargadas para poder formar una entidad religiosa o comunidad musulmana. Por eso estamos viendo pues, que con el avance del tiempo, el crecimiento de la población musulmana en España, pues hoy estamos hablando de casi 1.200 mezquitas o 1.200 entidades islámicas. Por supuesto, cada una está trabajando en su ámbito, haciendo pues, las actividades diarias de prestar los servicios del culto, los servicios, varios servicios con la ciudadanía musulmana, por supuesto, asesoramiento, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que son importantes en la que los musulmanes deberían tratar de una forma un poco más agrupada y organizativa, porque el Estado español o las
las administraciones competentes pues no pueden hablar con 1.200 entidades, pero si no, tiene que hablar con un representante, un interlocutor de los musulmanes en una determinada ciudad, una determinada comunidad autónoma o a nivel estatal. Por ello, pues los musulmanes, después de haber creado esas entidades, esas comunidades, esas mezquitas, pues ha entrado también en organizarse en federaciones. Por eso estamos viendo que hay varias federaciones regionales de Murcia, de Valencia, de Cataluña, de Andalucía, de varios sitios, del País Vasco, de varios sitios, en la que los musulmanes pues se agrupan para elegir a unas personas que les representan ante las administraciones. Por supuesto, todo ese conjunto también de federaciones pues debe estar representado a nivel nacional, estatal, para hablar y representar a los musulmanes ante el Estado español e intentar a negociar con él algunos los acuerdos de cooperación en este caso. Y todos están agrupados, por supuesto, en la entidad más representativa, que es la Comisión Islámica de España. Sí, y me parece que hay nuevas normas ahora para la constitución de asociaciones islámicas o de lugares de culto, ¿no? ¿Están en proceso? ¿Qué va a ocurrir, no? Sí, pues hemos tenido una reunión con el director de instituciones internacionales en relación con las confesiones, en la que nos han informado sobre un borrador en la que se está trabajando para poder reorganizar o mejor organizar el tema de registro de esas entidades religiosas, porque según ellos pues existen casi 17.000 entidades religiosas de varias confesiones y que están intentando de una forma en colaboración, por supuesto, con las confesiones, no solo con las musulmanas, sino con todas, para, primero nos han informado, luego nos pasarán a un borrador en la que nosotros, por supuesto, tendríamos que dar nuestra opinión y nuestro punto de vista al respecto y decirle pues lo que mejor convenga a la confesión musulmana en este caso. Sí, y en España, como sucede en otros países europeos, en los debates sobre la integración del Islam y de la población musulmana, subyace la idea de construir un Islam de España o un Islam español, en ocasiones sugerida implícitamente, ¿no? Y a otras veces expresada como necesidad. ¿Cuál es la visión del movimiento asociativo islámico en este contexto? El Islam no necesita integrarse porque el Islam existe y hay 2 millones de personas y hoy no podemos hablar de unas personas que vienen de otro sitio para poder integrarse en una sociedad. Hoy los musulmanes son la sociedad española. Los musulmanes son españoles, ¿no? Por supuesto, hay un número muy importante de españoles musulmanes que han nacido aquí en España, en la que no se sienten, no tienen no han conocido otro país, otros países que no sea la española. Que no son los productos de la inmigración, Por supuesto. Sí. Por eso nosotros lo que estamos trabajando es que se normalice el Islam en las instituciones, en la sociedad española, que no se vea realmente aquel Islam que viene, que es transeúnte, que va a venir para ahí. Por eso, y además hay muchísimos españoles que son españoles autóctonos, y son musulmanes de pleno derecho y hecho, ciudadanos españoles, con la única diferencia que tenemos otra confesión que confesamos y nada más. Sí, pero el concepto, porque lo vemos mucho en Europa, se habla de un Islam de Francia, un Islam de España, o Islam español, Islam francés, Islam holandés o Islam inglés. Se habla mucho ¿cómo se dice? Que hay especificidades para cada país, o cómo se explica. Cuando se habla de un Islam, en este caso vamos a decir el Islam español, no quiere decir que se va a inventar un Islam nuevo o se va ya está todo inventado. El Islam es el Islam y nadie lo va a cambiar. El Corán es el Corán, ni nadie pretende ni mucho menos
pues lo que ocurre es que los musulmanes que vivimos en este país y somos musulmanes españoles, queremos que nos trate como tal y estamos totalmente en contra de cualquier injerencia o importación de un modelo de un islam de otro país y hacer un copiar-pegar de un modelo de otro. Esos son errores, un error en la que nosotros los musulmanes que españoles estamos combatiendo y estamos totalmente en contrario de cualquier tipo de injerencia. Si los musulmanes en España tenemos ese modelo o no lo tenemos, es lo que estamos trabajando desde nuestras organizaciones y todo eso para que realmente trabajemos todo para definir este modelo del Islam que es el Islam español nada más. Propio que se adapta, que respeta las leyes y que no haya contradicciones en absoluto. Por eso, cuando se habla con el Islam español, no para inventar un modelo, algo que no está inventado, pero algo que se caracteriza con otra propia identidad española. Sí, pero sin embargo esa expresión puede ser en sí misma problemática, ¿no? Las palabras Islam de España o incluso Islam español revelan una tensión interna en el sentido de que dimensionan y limitan una tradición religiosa a su relación con un contexto, ¿no? O identidad. ¿Qué opina usted en el...? Lo que no están de acuerdo con que haya un Islam identificado con la sociedad en la que vive, en este caso un Islam identificado con España, son los que quieren que se importe o se imponga un Islam de un determinado país a España, cosa que los que vivimos aquí, lo que vivimos día a día, pues no estamos totalmente de acuerdo, porque podemos decir que no es que el modelo que quieren importar o imponer a algunos países ante el vacío de la existencia de un modelo identificado con el Islam, ni mucho menos. Puede ser un buen modelo para el país en la que se está ejerciendo ese Islam, pero puede ser que sería un error copiarlo y importarlo a España, porque cada sitio, cada país tiene sus características, las identidades son diferentes, las leyes, los reglamentos son diferentes, entonces sería un grave error pues intentar importar para controlar, porque la mayoría de los países que están luchando para imponer sus modelos en España lo que pretenden es controlar de una forma u otra pues a la población musulmana por el mero hecho de tener el país de origen de donde son, y nosotros por supuesto no estamos de acuerdo con esto. Sí, pero se habla de la necesaria adaptación del Islam a España, ¿no? ¿Cómo se posiciona el movimiento asociativo islámico en el contexto político, económico, social y cultural en España? Nosotros lo que estamos trabajando, todas las organizaciones, la normalización del Islam, es que se vea que llegue el tiempo de ver el Islam como algo normal. Se están trabajando desde las organizaciones en muchos aspectos. Por parte de la comunidad musulmana se está haciendo muchísimos esfuerzos para adaptarse y para abrirse. Estamos abiertos, no es que estamos, es que estamos en la propia sociedad. Se está trabajando últimamente en el tema de la normalización de algunos reglamentos, de algunas normativas musulmanas, como lo que estamos trabajando como la normativa halal, para que se vea este concepto tan rico y tan bueno y tan importante en el Islam, que es muy saludable generalizarlo a toda la sociedad española y que se vea como algo, como un hecho normal. Sí. ¿Y usted piensa que podría existir o existe un temor en el que se inscribirían polémicas sobre el uso o la visibilidad de símbolos religiosos, como es el caso, por ejemplo, en Francia o Suiza u otros países de Europa? Casos, de hecho ya existen casos en los que se está rechazando los símbolos no religiosos en general, están rechazando los símbolos musulmanes, aunque para nosotros en este caso el velo musulmán es un símbolo, es parte de la identidad musulmana, porque la religión islámica pues es algo importante que la mujer se lleve el velo, o si no quiere llevarla bajo su propia voluntad pues tampoco existiría ese problema.
problema. Por supuesto, casos de islamofobia en este caso pues ya están existiendo. No tenemos que esperar y ver lo que ocurre en otros países. Aquí en España nos llegan en nuestros despachos de la Comisión Islámica de España varios casos de niñas que han dejado de ir al colegio. Señoras y señores, agradecemos al señor Munir Benjelloun su presencia en los estudios de televisión española y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y muchísimas gracias por invitarme. Le felicitamos también por la labor hecho en el marco de la valoración de las entidades islámicas. Nos finaliza el tiempo, estaremos de nuevo con todos ustedes la semana que viene y feliz fin de semana. Salamu alaikum.